justamente de la palabra de la Biblia, que es para nosotros la palabra del Señor. El domingo pasado veíamos un poquito también sobre la palabra del Señor y decíamos que la palabra de Dios se debe recibir, se debe creer y se debe obedecer, ¿sí? Cosas importantes que nosotros como hijos de Dios debemos saber. También decíamos que la Biblia es perfecta, que convierte el alma. Decíamos que la Biblia es poderosa. Decíamos que la Biblia es un deleite al corazón, que permanece, que es permanente. Cuántas cosas maravillosas que podíamos decir de la palabra del Señor. Y en esta mañana yo quiero que usted abra su Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 12. Bien. Oremos al Señor. Padre bueno que estás en los cielos y que estás aquí con nosotros en este lugar. Señor, te damos gracias por tu palabra perfecta, tu palabra que nos deleita, tu palabra que nos anime, que nos anima, que nos corrige. Gracias por ella, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es lo que nos alienta, tu palabra es la que nos restaura. Gracias, Padre bueno, por ella. Te pido en esta mañana que tu presencia, tu poder, tu Espíritu Santo, Señor, venga a mi corazón en este momento para que yo pueda compartir e impartir tu palabra a mis hermanos. Yo suelto esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Se cuenta la historia de un niño que vivía con su abuelo y este niño admiraba mucho a su abuelo. Lo admiraba tanto que él quería imitarlo en todo lo que él hacía. El abuelo, que era cristiano, él se tomaba todas las mañanas para levantarse, leer la Biblia, tomarse un tiempo con el Señor. Entonces, todas las mañanas en la mesa de la cocina abría su Biblia y se ponía a leerla. Su nieto, como dije al principio, quería ser como él. Entonces intentó imitarlo. Y un día estaba el abuelo, dice, echando carbón en la parrilla y su nieto le preguntó: abuelo, mira, yo intenté hacer lo que vos hacías, intenté leer la Biblia, me gusta leerla, pero no entiendo y no logro entender muchas cosas y muchas cosas después que las termino de leer se me olvidan. Entonces el nieto le dice al abuelo: ¿qué hay de bueno, abuelo, en leer la Biblia? Entonces el abuelo dice que dejando de echar el carbón en la parrilla, dijo: bajá el canasto ese del carbón, vacíalo y andate hasta el lago que tenemos aquí al fondo y tráeme agua. Entonces es que el nieto obediente tomó el canasto, se fue hasta el lago, lo cargó de agua y vino corriendo hasta su casa. Entonces le dijo al abuelo: abuelo, pero mirá, se me cayó toda el agua. Bueno, dice el abuelo, ¿sabés lo que pasa? Que tenés que ir de nuevo y más rápido. Andá corriendo rápido hasta el lago, llená el canasto de agua y corré para acá lo más pronto posible. Y así dice que el abuelo lo mandó una y otra vez, hasta que el chico le dijo: bueno, basta, abuelo, esto es inútil, no traigo nada de agua. Bueno, le dice el abuelo, lo que quiero explicarte es esto. Fíjate el canasto, ¿cómo está? Entonces el niño mira el canasto, limpito estaba el canasto, de tanto ida y vuelta, de traer y el agua, ¿verdad? Se sorprendió el nieto de lo limpio que estaba. Y el abuelo le explica: hijo, esto es lo que pasa cuando lees la Biblia. Tal vez no podés entender,
ni tampoco podés recordar todo, pero cuando la lees, te cambia tu interior, te limpia tu interior. Por eso es necesario, le dice el abuelo, que sigas leyendo la palabra, que sigas poniéndote firme en esta lectura todos los días, porque vas a ver el resultado que vas a tener a la larga. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos, cuando la leemos, cuando nos tomamos el tiempo de leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios de sí misma? Que es viva y es eficaz. Imparte vida, conmueve el corazón. ¿Sabe lo que Salomón afirmó de la palabra? Dice, te guiará cuando andes, cuando duermes te guardará y hablará contigo cuando despiertes. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana que el libro de Dios, la palabra de Dios, los ha consolado? ¿Cuántos pueden decir en esta mañana que la palabra de Dios los ha corregido? ¿Cuántos pueden decir en esta mañana que la palabra de Dios los ha animado? Que les ha trazado el camino, que ha firmado sus pies. Creo que todos los que somos lectores de la palabra podemos decir estas cosas que la palabra de Dios ha hecho en nosotros. Es vida, es vital. Desde el primer capítulo hasta el último está lleno de vitalidad la palabra del Señor. La palabra de Dios es siempre fresca. Nuestras palabras van y vienen, pero como dice su palabra, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿A cuántos de nosotros muchas veces la palabra de Dios nos ha conmovido y nos ha puesto en movimiento? Cuando estábamos desanimados, no teníamos ganas de nada, pero comenzamos a leer un versículo de la palabra y eso nos trajo el empujón que necesitábamos para seguir adelante. Eso hace la palabra de Dios en el corazón. ¿Saben que hay algunas plantas que son desconocidas y en ciertos lugares han brotado súbitamente del suelo? Y las semillas posiblemente han sido llevadas por el viento o por los pájaros quizás, o muchos arrojados así, de una manera normal, ¿verdad? Y esas semillas están llenas de vida, viven y crecen en cualquier lugar. Incluso después de haber permanecido mucho tiempo debajo de la tierra, viene el azadón y las corre un poquito y empiezan a germinar. Lo mismo sucede con la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre. Y en cada terreno, en cada corazón, está preparada para demostrar su propia vida. La palabra de Dios es la voz de Dios. Es necesario, hermanos, tomar conciencia y decir, tengo este libro maravilloso. ¿Dónde está puesto en mi casa? ¿Dónde lo tengo? ¿Debajo de algún otro libro? Está allá que lo tengo que sacudir para venir a la casa del Señor y ahí lo leo. O usted es aquel que busca de leer la palabra santa de Dios para instruirse, para corregirse. Que Dios nos ayude en este tiempo. Sigue la palabra de Dios que dice que es eficaz, es eficaz. Usted fíjese en Lucas capítulo 8, si va conmigo a Lucas. Usted encuentra allí
la parábola del sembrador. Todos conocemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Y allí estaba Jesús en Lucas 8. Lo tiene usted en el versículo 4. Y allí el Señor Jesús dice que juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, le habló por parábola o le dijo por parábola. Y allí empieza a desarrollar. El sembrador salió a sembrar una semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y dice en el versículo 11, da la explicación de lo que estaba diciendo antes. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que la oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estas son las que oyen, pero yéndose son ahogadas por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ilustra allí lo que el diablo hace con la semilla, con el fin de que no se arraigue en los corazones. El enemigo siempre va a atacar el lugar donde se pone la semilla. Pero cuando el corazón es abonado con fe, cuando el corazón es abonado y regado con la comunión de Dios, la palabra de Dios se vuelve eficaz, se vuelve viva y eficaz en nosotros, porque la palabra transforma y cambia todo lo que toca. La palabra de Dios es grande para romper cerrojos, para derribar la duda. Quita la desesperación, es la llave maestra, la que da aliento y liberación al corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz en nuestra propia vida. A continuación, dice de la palabra que es cortante, como espada de 2 filos. Toda ella es filosa. La revelación dada a nosotros está viva en cada una de sus partes, queridos hermanos, afilada para cortar la conciencia y partir el corazón. La misión de la espada romana era penetrar y partir, y no había nada que detenga su ingreso. La palabra de Dios, queridos hermanos, corta y separa lo malo de lo bueno. Corta la hipocresía, corta el engaño, el doble ánimo. La realidad es que la palabra no podrá penetrar y partir nuestras vidas si la mantenemos cerrada. Ella hace una obra en nosotros cuando la abrimos. Cuando la leemos, de nada sirve tenerla como una cábala, como algo que está así, sí está, la Biblia está en mi casa, la tengo. Pero la abrimos, la ponemos en práctica. ¿Qué hacemos con lo que ella nos dice? Si queremos que la palabra de Dios
sea manifiesta en nuestros corazones, debemos leerla, debemos hacerla nuestra, debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en el corazón de cada uno de nosotros. Necesitamos que la palabra de Dios nos corrija. Necesitamos que la palabra de Dios nos diga, que sea como un espejo, que podamos vernos los errores, lo que está bien, lo que está mal. Necesitamos que la palabra de Dios sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Y cuando la espada llega al corazón, discierne y lo pone al descubierto. La espada romana eran espadas cortas, eran espadas ligeras que se podían usar para un ataque con rapidez. Tenían una larga punta y se consideraba esta arma como la mejor arma desde el punto de vista práctico y estratégico. Mientras el soldado romano se cubría con su escudo, lanzaba una rápida estocada y así apuñalaba a su contrincante. Toda la palabra de Dios es filosa. La verdad traspasa el corazón del hombre, discrimina, le muestra al hombre lo que pertenece al alma y lo que es del espíritu del hombre y lo que es de Dios. Yo confío en que cada uno de nosotros podamos seguir conociendo más y más acerca de su filo, hasta que haya matado por completo la vida de pecado, nuestra vieja naturaleza. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra, dice el versículo, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué son las coyunturas? Las articulaciones del hueso. ¿Y qué son los tuétanos? La médula de un hueso, o sea, lo profundo del hueso. El tuétano es algo que no se puede alcanzar con facilidad, pero la palabra de Dios penetra hasta la médula de nuestra humanidad. Desnuda los pensamientos, los secretos del alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra de Dios no solo permite ver los pensamientos, sino que también te critica tu pensamiento. La palabra de Dios te dice, este pensamiento es vano, querido, o este pensamiento es aceptable. Este pensamiento que tenés es egoísta, este pensamiento que tenés es bueno. Discierne tus motivos, los objetivos del corazón. Nosotros no vamos a ser juzgados por la opinión de otros, por la opinión de los demás. No vamos a ser juzgados delante de Dios. Vamos a ser juzgados por la palabra imparcial del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué nos motiva a leer la palabra de Dios? Debemos, como hijos de Dios, leerla, debemos estudiarla, debemos valorarla. Y cada uno de nosotros deberíamos hacer de la palabra del Señor nuestro brazo derecho. Que el Señor nos ayude a valorar la palabra del Señor. Hoy quería pasar un video muy emocionante, lindo, que hablaba de una tribu parecido al que habíamos pasado la vez pasada, pero más emocionante, más tremendo. Que la palabra de Dios había sido traducida a su idioma. Y ellos estaban haciendo una fiesta, tremenda fiesta. Bailaban, se regocijaban, lloraban. Venía el avión por las montañas y ellos estaban allí abajo en el valle y ellos miraban que venía el avión y lloraban y daban gracias a Dios y bailaban.
porque la palabra de Dios venía hasta este lugar, traducida a su idioma. Podían ahora leerla y los jóvenes estaban allí danzando y felices y los ancianos contentos porque llegaba la palabra de Dios a ese lugar. Tremendo lo que la palabra de Dios es para muchos, lo que significa la palabra de Dios para tantos. Qué bueno, hermanos, que nosotros teniéndola en nuestro propio idioma podamos valorarla, podamos decir gracias Dios, porque acá encuentro el alimento para cada día de mi vida. Gracias Dios, porque no me alimento con otra cosa que no sea tu palabra. Qué bueno, hermanos, es que podamos tener en este tiempo esa necesidad de abrirla y de que ella nos hable, que ella se revele a nosotros, porque la necesitamos en este tiempo. Que se revele la palabra de Dios. Esa palabra que cuando lees un versículo, cuando lees un pasaje, hay un versículo que parece que sobresale. Y dice, esto lo leí 1000 veces y hoy Dios me está hablando a mí, me lo está diciendo a mí. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos experimentar, la palabra de Dios obrando en nuestros corazones. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nunca se retracta de nada de lo que ha dicho. Alguien dijo en la palabra que tuvo la suficiente luz para declarar que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no se cumplirá. Dios nunca se retracta de lo que pronuncia. Él no ha tenido que disculparse de lo que ha dicho. Ha permanecido y permanecerá. Permanecerá porque son la revelación del más íntimo corazón de Dios. Todo el universo revela a Dios. Los propósitos de Dios serán cumplidos. Su plan eterno permanece inalterable. Permanece la palabra de Dios porque es una verdad pura. Y todo lo que es verdadero es perdurable. ¿Usted se ha comprado alguna vez una joya de oro o de plata? Nunca se pone fea, pero cómprese una fantasía y verá que con el tiempo se pone toda negra. La palabra de Dios es pura, no se gasta en todo su contenido. Permanece porque su honor está involucrado en su permanencia. La ley de Jehová es perfecta. Gloria al Señor. Gracias damos a Dios por esta maravillosa palabra. Gracias damos a Dios por los hombres inspirados que nos trajeron esta revelación maravillosa que trae vida a nuestra vida y trae esperanza y aliento a nuestro corazón. Póngase de pie